Aquí te bajas, dijo. Su voz era fría, demasiado tranquila para lo que estaba haciendo. Javier no me miró mientras estacionaba la camioneta, solo miraba al frente, tamborileando el volante como si esperara que el semáforo cambiara a verde. La neblina se pegaba a los cactus como fantasmas viejos. La costa de Baja California en abril podía hacer que cualquier cosa pareciera embrujada, incluso a tu propio hijo. Esto es una broma, hijo, me reí. Pensé que estaba bromeando. De verdad me reí. Miraba mis pies todavía, en las viejas chanclas de Miguel, las que usaba en casa desde el funeral, las que pensaba cambiar la próxima vez que fuera al pueblo. No puedes hablar en serio, dije con una voz que apenas reconocí como mía. Javier se volvió hacia mí. Ahí fue cuando supe que era verdad. Me entregó mi maleta. La casa y el negocio son míos ahora. Daniela ya está cambiando las cerraduras. Por un segundo no pude respirar. Parpadeé fuerte, esperando que se riera, que moviera la cabeza, que dijera que era algún tipo de terrible malentendido, pero no lo hizo. Puso la reversa. Mi puerta ya estaba abierta y yo estaba parado en el acotamiento de grava de una carretera vacía. Esto es una locura, dije en voz baja. No puedes simplemente, Javier, soy tu padre. No miró atrás, solo dijo, te las arreglarás, siempre te las arreglas. Y luego se fue, sin equipaje, sin teléfono, sin dinero, solo un abrigo, mi maleta y el largo sonido sinuoso de las llantas en el camino mojado. No lloré, no en ese momento. Me quedé ahí parado, la columna helada por la humedad, el viento salado del océano enredándose en mi cabello como dedos. Esa neblina se espesaba ahora, tragándose las luces traseras de la camioneta de mi hijo y con ella la vida que había construido durante 40 años. Pero aquí está lo que Javier nunca entendió. No estaba solo, estaba libre. Si esta historia ya te está tocando el corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo. Compartimos relatos auténticos sobre familia, traición y dignidad. Activa la campanita para no perderte nada. Él pensó que me había desechado. Lo que realmente hizo fue liberar algo que no podía prever porque no tenía idea de lo que yo había hecho antes de la muerte de su padre. Habíamos enterrado a Miguel 6 días antes. Apenas recuerdo el funeral, solo cómo mis zapatos se hundían en el pasto mojado y cómo Javier se negaba a mirarme a los ojos. Daniela se aferraba a su brazo como una enredadera, ahogando un árbol. No está pensando con claridad, susurró Daniela al padre después del servicio, lo suficientemente alto para que yo escuchara. Es el duelo, no está tomando decisiones racionales. Ahora, parado en la neblina fría, veía lo que ese susurro había sido, el comienzo de un golpe preparado. Miguel le había confiado a Javier los papeles de los cuidados paliativos. No quería molestar a mi hijo, ya tenía suficiente que hacer, me decía a mí mismo. Solo quería que Miguel tuviera paz y dignidad durante esas últimas semanas. Pero en algún lugar entre esos papeles, en algún lugar entre los medicamentos, los cuidados en cama y las noches en blanco, algo más había sido insertado, algo con mi nombre, algo falsificado. No conocía toda la extensión en ese momento, pero sabía lo suficiente para tener miedo y para estar enojado, porque no se trataba solo de traición, se trataba de robo, de todo. Mi esposo, mi casa, mi voz y el restaurante mismo que Miguel y yo habíamos construido desde cero, el restaurante que había comenzado con 2 mesas y un horno que yo limpiaba todas las noches durante 15 años. Javier siempre había sido inteligente, incluso de niño, demasiado inteligente para ser honesto, el tipo de inteligencia que se vuelve peligrosa cuando está envuelta en presunción y alentada por una mujer como Daniela. Comencé a caminar, no sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme ahí. Mis rodillas me dolían, mi boca estaba seca, pero pasaba frente a árboles goteantes, viejos postes de cerca cubiertos de musgo, y en algún lugar entre el 3er y 4.º kilómetro, un pensamiento me envolvió como una manta de lana. Ellos piensan que han ganado. Javier con sus mentiras dulces y la sonrisa frágil de Daniela. Piensan que he terminado, pero olvidaron una cosa. Todavía tengo el libro de cuentas de Miguel. Todavía tengo la caja fuerte.
Mientras caminaba por esa carretera neblinosa hacia el pueblo, cada paso resonaba con la traición de Javier, que todavía resonaba en mis oídos. Todavía conservo el nombre que él nunca quitó de esa escritura, y todavía no estoy muerto. La neblina se pegaba a mi abrigo como sudor, mis piernas ardían, mi respiración se volvía pesada. Pero no me detuve, no porque no estuviera cansado, Dios mío, lo estaba, pero porque detenerse significaba pensar y pensar, podría destruirme. No había casas durante kilómetros, solo el crujido de la grava y el aleteo ocasional de gaviotas arriba. Ese viejo dolor en mis caderas empeoraba con cada subida y mis manos rígidas por la artritis estaban hundidas en los bolsillos de mi abrigo. Sin embargo, no lloraba. En cambio, pensaba en las loncheras que solía preparar. Sándwiches de jamón cortados en forma de dinosaurios, pequeñas notas dobladas en el bolsillo lateral. Eres valiente, eres amable, te amo, papá. Había guardado todos los dibujos de Javier del jardín de niños, incluso los garabatos que decía que eran ballenas azules, pero que se parecían más a nubes derritiéndose. Era el padre que leía 4 libros a la hora de dormir, que aprendía a trenzar figuritas de acción en su cabello porque le gustaban los estilos guerreros, que trabajaba 2 empleos después de que la espalda de Miguel se diera para que Javier no se perdiera el campamento de verano, y ahora, desechado como basura al borde del camino. Sacudí la cabeza más por incredulidad que por tristeza. Ese niño que una vez corrió a mis brazos después de una pelea en el patio de la escuela, llorando porque alguien lo había llamado demasiado viejo para ser un padre real, ¿cuándo dejó de mirarme como si fuera importante? ¿Cuándo dejó el amor de ser suficiente? Deja un like si quieres ver cómo termina esta historia, y dinos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Después de aproximadamente 10 kilómetros, vi el letrero descascarado de la tienda La Estrella del Mar. Mis piernas casi cedieron al verlo. Don Rubén había tenido esa tienda desde que yo era niño, mucho antes de que instalara la máquina de café, expreso y el estante de golosinas orgánicas para perros. El lugar siempre olía a virutas de cedro y a pan dulce. La campana de la puerta tintineó débilmente cuando entré. Don Rubén levantó la vista desde detrás del mostrador, sus lentes de lectura posados en la nariz. «Roberto», dijo, su voz áspera de preocupación, «te ves terrible». «Me siento así», respondí, mis labios demasiado fríos para sonreír. Rodeó el mostrador y me abrazó antes de que pudiera protestar. «¿Qué pasó?» «Estaba caminando», respondí simplemente, «desde el cruce». Don Rubén retrocedió y me miró como si me hubieran salido cuernos. «Esos 13 kilómetros, válgame Dios, 6 y algo», murmuré. «Según de dónde midas». Me sentó, envolvió una manta de lana alrededor de mis hombros y me entregó un vaso de café que humeaba como un milagro. «¿Dónde está Javier?» Mi garganta se apretó. Se fue, sus ojos se entrecerraron. «Roberto, ¿qué quieres decir con se fue?» No pude responder. «No completamente, no todavía». Él no insistió, simplemente me dio palmaditas en la mano. «Siéntate, descansa, te prepararé un sándwich». Mientras estaba sentado allí, bebiendo café, que sabía más a bondad que a cafeína, una frase se repetía en mi mente como un himno. ¿Qué es el amor sin respeto? Solía pensar que el amor era el ancla, lo que mantenía todo firme durante las tormentas. Pero las anclas arrastran, no es así, te mantienen atascado. El respeto, sin embargo, es el viento en tus velas. Amaba a Javier completa, intensamente, pero había permitido que dejara de respetarme. En algún momento, cuando dejó de llamar a menos que necesitara dinero, cuando Daniela comenzó a hacer sus sugerencias discretas sobre que yo debería desacelerar, cuando los dejé hacerse cargo de las facturas médicas de Miguel, sin preguntar a dónde iba el dinero, me decía a mí mismo que era generosidad, flexibilidad, pero ahora, envuelto en una manta en la tienda de Don Rubén, los pies cubiertos de ampollas y el orgullo sangrando, lo veía claramente. No había sido generoso, había sido débil. Llamé a un taxi desde el teléfono fijo de Don Rubén. Él se ofreció a llevarme, pero no podía soportar la bondad. Todavía no.
El conductor no hizo preguntas, simplemente me llevó a un pequeño hotel cerca de la autopista, del tipo que usan los camioneros cuando los caminos están helados. Pagué en efectivo con el dinero de emergencia que tenía en el forro de mi maleta. Idea de Miguel, siempre decía, un hombre nunca debe ser atrapado sin respaldo, y mientras estaba en esa habitación polvorienta con una lámpara parpadeante y una manta desgastada, susurré en voz alta lo que no me había atrevido a decir desde la muerte de Miguel. Tenías razón, mi amor, debí haber previsto esto, pero incluso ahora, a pesar del dolor, el shock, el silencio insoportable, no estaba roto. Todavía no. A la mañana siguiente, mientras estaba sentado en el borde de la cama del hotel, recordé las rosas que habíamos plantado en nuestra primera primavera en el restaurante. Fue idea de Miguel. Decía que los clientes debían oler algo dulce tan pronto como salieran de sus autos. Las primeras impresiones son las que quedan, me había dicho, con las manos enterradas en la tierra húmeda. Habíamos comprado 6 arbustos, 2 rojos, 2 durazno y 2 amarillos, y los habíamos plantado en curva cerca del camino de entrada. Recuerdo cómo el sol golpeaba su cabello ese día, ya plateado en las sienes, y cómo Javier, de solo 7 años en ese momento, perseguía una pelota de goma verde entre las plantas, riendo tan fuerte que tosía. Había sido un buen día, un día perfecto para ser honesto. Me quedé en ese recuerdo como en un baño caliente, dejando que suavizara los ángulos de la fría habitación de hotel. Afuera, la neblina no se había disipado, pero la luz era más fuerte, menos intensa. En ese entonces, el restaurante era solo un sueño con paredes de yeso. Solo teníamos 2 salas listas y un menú de desayuno garabateado en un cuaderno. Miguel había hecho la electricidad él mismo, y yo había pintado cada moldura de ese lugar hasta que mis muñecas cedieron. Pero cuando abrimos, Dios mío, cuando abrimos, fue mágico. Nuestros primeros clientes fueron una pareja de Guadalajara recién jubilados. Dijeron que el lugar les recordaba un libro de cuentos. Hice tamales de rajas esa mañana, y Miguel me sonrió desde el otro lado de la mesa como si les hubiera dado la luna. Javier repartía los menús, les hablaba de los sitios turísticos, se paraba derecho y orgulloso como su padre. Estaba tan ansioso por ayudar en ese entonces, siempre observando, siempre imitando a Miguel. Durante mucho tiempo, creí que el negocio algún día sería suyo, que lo continuaría con el mismo cuidado que nosotros, que sería un legado familiar, no solo una línea de propiedad. Pero en algún lugar entre esos tamales de rajas y ahora, algo había cambiado. Abrí el cajón de la cómoda en la habitación del hotel y encontré una Biblia, un menú de comida para llevar y una caja de cerillos con el logo de un taller mecánico local. Miré los cerillos durante un largo momento, no porque los necesitara, sino porque trataba de recordar la última vez que había estado en un lugar que me parecía tan anónimo. Había pasado 40 años recibiendo clientes con una bandeja de pan dulce y una nota de bienvenida escrita a mano. 40 años sabiendo que alguien, en algún lugar, necesitaba direcciones, toallas calientes o ayuda para encontrar una panadería local. Vivía una vida en movimiento, ahora estaba inmóvil. No olvides comentar abajo. ¿Alguna vez has pasado por algo similar con tu familia? Tus historias nos ayudan a todos, y suscríbete a los consejos del abuelo si quieres ver la continuación. Más tarde esa tarde, salí a caminar de nuevo, esta vez más lento, más cauteloso. Mis rodillas se quejaban, pero necesitaba aire. Había un parquecito cerca, un pequeño trozo de césped con 2 bancas y un columpio desgastado. Me senté en el borde de una banca y vi a una madre poniéndole un abrigo a un niño pequeño. Se veía exhausta, el tipo de fatiga que recordaba de mis días corriendo tras Javier, tratando de mantenerlo alimentado, limpio y razonablemente decente en público. Era un niñito difícil, inteligente, terco y también sensible. En ese entonces, al menos, solía cantarle canciones cuando no podía dormir. Inventaba canciones de cuna sobre dragones que solo querían una cueva silenciosa y una manta suave. Se acurrucaba contra mí como un cachorro, los ojos pesados y los dedos enredados en mi cabello. ¿A dónde había ido ese niño?
De vuelta en la habitación del hotel, encontré mi diario en el bolsillo lateral de la maleta. Era un diario de cuero desgastado que Miguel me había regalado 2 navidades antes. Todavía olía levemente a cedro y a tinta. Hojeé las páginas en blanco y encontré lo último que había escrito meses antes de la muerte de Miguel. No te dejes poner a un lado, todavía tienes un nombre en la escritura. Su letra. Su última nota para mí, dejada en el refrigerador la semana en que dejó de caminar, era como un rayo en la oscuridad. Él sabía, incluso en esos últimos días, había previsto algo, y quizás yo también. Quizás solo había tenido demasiado miedo de darle un nombre, pero ahora tenía un nombre, traición, y tenía una cara, la de Javier. Esa noche me acosté en la cama demasiado dura del hotel y miré el techo manchado de agua. No lloré, pero susurré, «Me haces falta, Miguel». Y luego, después de una larga pausa, agregué, «Creo que finalmente estoy listo para hacer lo que me dijiste». No era solo el momento lo que me había alertado, eran cientos de pequeñas señales que había elegido ignorar. Las advertencias habían sido suaves al principio, no gritos, solo susurros, como cuando dejó de llamar a menos que algo necesitara ser reparado o financiado. «¿Cómo está la tubería?», preguntaba, y yo pensaba qué amable se preocupa, hasta que 3 minutos después respondía, «Porque el primo de Daniela conoce a alguien que podría rehacer todo el sistema por 15,000, o cómo Daniela me sonreía con la boca, pero nunca con los ojos, siempre un poco demasiado cálida, siempre terminando las conversaciones con una palmadita en mi brazo y palabras como «debes estar cansado» o «deberías descansar, Roberto». Comenzó a llamarme Roberto en lugar de papá después de que Miguel se enfermó. Al principio me decía a mí mismo que era el estrés, luego me decía que era respeto. Ahora sabía lo que era distancia. El último día de Acción de Gracias antes de la muerte de Miguel, había sacado la buena porcelana, nuestro juego de bodas, marfil con un delgado borde dorado. Daniela preguntó, «Qué hermoso, tal vez el próximo año deberíamos usar platos de papel, menos complicaciones para ti». Me reí, lo ignoré, pero ella no bromeaba. Esa noche, Javier me dijo que había preparado demasiada comida. Dijo que hacía sentir mal a Daniela. Mal por el puré de papa. Había pasado horas haciendo su gratinado de papa con queso favorito. Ni siquiera lo tocó. Dijo que estaba controlando sus carbohidratos. Cuando se ofreció a traer el postre el año siguiente, acepté. Llegó con galletas compradas en la tienda, todavía en la bandeja de plástico. Cuando Miguel recibió el diagnóstico de cáncer de próstata en etapa 3, Javier intervino. «Déjame encargarme de las cuentas, papá. Puedo acelerar las cosas, mantener todo organizado». Se veía tan serio cuando dijo eso, tan sincero. Quería creer que era amor, pero las facturas del hospicio no coincidían. Recuerdo el día que le pedí los recibos a Javier. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «No te preocupes», dijo. «Ya está arreglado». Y estaba arreglado, excepto que no era por él. Debía haber insistido. En cambio, lo dejé pasar porque quería paz. Y la paz es lo que los manipuladores usan como correa. Daniela solía ofrecerme té cuando la visitaba. Eso también se detuvo. Luego se convirtió en «estamos terminando de almorzar», o «los niños están en medio de algo», o «no es el buen momento». Comencé a llamar antes de pasar. Luego me dijeron que dejara de pasar. Luego comenzaron a decir que vendrían a verme. Pero las visitas pasaron de semanales a mensuales, a «estamos tan ocupados, podemos planear para el próximo mes». Me adapté, y me adapté de nuevo hasta que me di cuenta de que yo era el único haciendo ajustes. La semana después del funeral de Miguel, le pregunté a Javier si quería revisar el taller de su padre. Había herramientas que podría querer, los diarios de Miguel, la brújula que guardaba en el cajón. Javier declinó, diciendo que estaba demasiado ocupado. Daniela, de pie a su lado, en la misma postura educada de costumbre, dijo, «No te preocupes, Roberto, nos encargaremos de ello eventualmente». Encargarse de ello como basura, como una tarea en una lista, la señal de alarma más cruel de todas. Cuando Daniela cambió el nombre en las tarjetas de presentación, una semana después del entierro de Miguel,
Roberto y Miguel Mendoza se había convertido en restaurante La Perla del Mar, Javier Mendoza, propietario. Ninguna mención de mí, no como cofundador, no en memoria, solo borrado. Encontré una de esas tarjetas en el vestíbulo durante mi siguiente visita. Un nuevo paquete, limpio y brillante, con un nuevo logo también, no más faro. El faro era mi símbolo, el escudo de armas de mi familia. Lo había reemplazado con una M cursiva con una hoja dorada, como si fuéramos un resort de lujo y no un humilde restaurante costero construido con esperanza, vapor de pintura y la espalda lesionada de Miguel. Me quedé ahí sosteniendo esa tarjeta, mirando mi nombre desaparecido, y aún así no dije nada. Simplemente fui a la cocina y comencé a doblar toallas como una maldita empleada doméstica. Si sientes este dolor conmigo, presiona el botón de me gusta y dime en los comentarios, ¿alguna vez te han borrado de tu propia vida? Esa noche en el hotel, hice una lista. Cada vez que me tragué mis preguntas, cada vez que sonreí a pesar de la incomodidad, cada momento en que me dejé creer que era amor en lugar de un lento rechazo. Al final, tenía 4 páginas completas, no de quejas, sino de pruebas. La gente habla de la rana en el agua hirviendo. ¿Cómo no nota que la temperatura sube hasta que está cocida? Bueno, yo era la rana y ellos subían el fuego un grado dulce y sonriente a la vez. Decidí llamar a mi sobrina a la mañana siguiente. No sé qué esperaba. Tal vez un salvavidas, tal vez solo escuchar a alguien decir que no estaba loco. Se llama Carla, la hija de mi hermana, 38 años, tal vez 39 ahora, con 2 hijos y un esposo que vende seguros. Nunca habíamos estado muy cerca, pero me enviaba tarjetas de Navidad con brillantina y pequeñas notas garabateadas en la esquina. Cuando Miguel falleció, me envió un ramo de flores y una tarjeta que decía, avísame si necesitas algo. Así que llamé. El teléfono sonó 6 veces antes de que respondiera. Hola, Carla, soy el tío Roberto. Una pausa. Oh, hola, Dios mío, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Algo en esa pausa me revolvió el estómago. Me las arreglo. De hecho, me gustaría un favor. Nada grave. Oh, dijo. El tono había cambiado, no exactamente frío, solo distraído o incómodo. Le conté suavemente que no estaba en casa, que había habido un pequeño problema y que estaba tratando de decidir mis próximos pasos. No mencioné el nombre de Javier. No quería parecer dramático. Solo necesito un lugar donde quedarme por unos días, tal vez. Dije, enrollando el cable del teléfono del hotel alrededor de mis dedos, solo para pensar. No molestaré. Carla permaneció en silencio. Escuché un televisor de fondo y el tintineo de vajilla. Luego dijo, tío Roberto, no es que no quiera ayudar, es solo que las cosas están un poco locas ahora mismo. Kevin está haciendo dobles turnos, Ava tiene clases de danza y nuestra habitación de huéspedes está llena de armarios. Nosotros simplemente, está bien, dije, mi voz ligera, entiendo. Otra pausa. Entonces, ¿has intentado llamar a Javier? Y ahí estaba. Claro que no. Nadie es serio hasta que lo es. Agradecí su tiempo. Ella dijo, mantente en contacto, y colgó sin preguntar dónde estaba. Me quedé sentado allí por un momento, el zumbido del refrigerador del hotel más fuerte de lo que debería. Quizás había sido estúpido llamar, pensar que alguien de ese lado de la familia me vería claramente. Pero esa llamada no era sobre refugio, no exactamente. Se trataba de escuchar a alguien decir, sí, esto está mal, tú importas. Hice otra llamada esa mañana a los padres de Daniela. Siempre habían sido educados, secos como pan tostado quemado, pero educados. Su madre respondió, Roberto, dijo lentamente, como si repasara cómo parecer sorprendida. Hola Marta, espero no estar llamando en mal momento. Oh bueno, vaciló. Estamos terminando el desayuno. ¿Puedo devolverte la llamada más tarde? No te retendré mucho tiempo, dije, más amablemente de lo que me sentía. Solo quería preguntar si habías hablado con Daniela o Javier.
Otra pausa, luego un tintineo de cubiertos. Escuchamos que había tensión y que tal vez te estabas haciendo a un lado, dejándolos dirigir. Hacerme a un lado, dejarlos dirigir. Las frases eran tan educadas, tan neutrales, que parecía que había sido borrado en voz pasiva. No me hice a un lado, dije. Me empujaron. Roberto, suspiró, has tenido un año difícil. Perder a Miguel, manejar el negocio, el estrés de todo. Tal vez Javier es muy capaz de traicionar tal vez. Entiendo, dije. Bueno, gracias por tu honestidad. Estás en nuestros pensamientos, respondió con toda la calidez de un médico dando malas noticias. Colgué antes de que pudiera decir adiós. Así que fueron 2 llamadas, 2 puertas amablemente pero firmemente cerradas. El mundo se inclinaba y todos a quienes buscaba estaban ocupados arreglando su lugar. Fui a un café en la misma calle que el hotel, de esos con botellas de catsup decoloradas en las mesas y meseras que te llaman mi amor. Pedí un sándwich cubano y una sopa de tomate. La mesera me trajo un paquete extra de galletas saladas. No lo sabía, pero me salvó de las lágrimas. Es extraño, ¿verdad? Cuando alguien que criaste te da la espalda, no es solo una traición, es un borrado. Yo era el hombre que mecía a Javier para dormirlo durante las tormentas, que le enseñaba a leer, a coser un botón, a conducir en asfalto mojado. Y ahora era un inconveniente, una reputación que manejar, una carga. De vuelta en el hotel, miré el techo durante mucho tiempo. Quería que descansara. Bueno, descansaría, esperaría, y luego cuando llegara el momento correcto, me despertaría y no le gustaría lo que vería a continuación. Suscríbete a los consejos del abuelo ahora si quieres ver que se haga justicia. Esta historia apenas comienza. Hace años, hipotequé mi parte del negocio para ayudar a abrir su primer bistró. Prometió pagarme en un año. Incluso redactó un pequeño contrato en nuestra mesa de cocina con un bolígrafo prestado y mucha confianza. Todavía lo guardo en algún lugar de una caja de archivo marcada Inversión de Javier. Una carpeta completa de promesas. El bistró se llamaba Fuego Costero. Pensó que sonaba elegante. Contrató a un artista local para crear el logo. Le pidió a Daniela que posara para las fotos del sitio web con copas de vino y leyendas convincentes como maridaje seleccionado de la mesa familiar de nuestro chef propietario. Mi dinero pagó todo. La construcción, las licencias, las sillas importadas de Italia porque Daniela dijo que la estética importaba. No discutí. Estaba orgulloso, nervioso, por supuesto, pero orgulloso. Tenía 25 años, recién casado y lleno de ambición. Miguel acababa de salir de la segunda serie de radioterapia. Necesitábamos una victoria, así que dije que sí. Hice una segunda hipoteca sobre mi parte del restaurante, la misma empresa que había cofundado, creado y codirigido. Arriesgué mi nombre para que mi hijo pudiera perseguir un sueño. Miguel no dijo mucho, pero recuerdo su rostro cuando firmé los papeles. Ese largo suspiro que lo empujó como un globo desinflándose en cámara lenta. «Estás apostando por él», dijo suavemente. «Solo espero que sepa cuánto cuesta». No lo sabía, porque Fuego Costero brilló durante 6 meses. Luego parpadeó, luego se apagó. Demasiados gastos generales, no suficientes clientes. Un chef adicto a las pastillas. Las ideas de Daniela sobre asociaciones con influencers nunca funcionaron. Despidieron al personal en enero. El contrato de arrendamiento se rescindió en abril. Para el verano, Javier estaba de vuelta en nuestra cocina, quemado por el sol y amargado, diciendo que el mercado no estaba listo para su visión. Miguel le sirvió café en silencio. Nunca volví a ver un centavo de ese dinero. Cuando Miguel recayó por última vez, vendimos el anillo de bodas de mi madre para cubrir los medicamentos que el seguro médico no cubría. Vendí el broche de esmeralda que Miguel me había regalado para nuestro 25º aniversario de bodas. Vendí el tocador antiguo que había heredado de mi abuela, todo para pagar las cuentas. Daniela dijo una vez que adoraba mi sentimentalismo, pero cuando le pedí que me devolviera un par de aretes de oro que le había prestado para una boda, dijo que no recordaba dónde los había guardado. Así es como funciona el sentimentalismo, solo cuenta cuando todavía hay algo que tomar. Pasé años diciéndome a mí mismo que dar era amor, que sacrificar significaba algo,
Pero ahora, en esta habitación de hotel con alfombra marrón y mala iluminación, me di cuenta, no me amaban por quien era, amaban lo que daba. Solía hacer cenas de domingo para 12 personas, incluso cuando éramos solo 3. Cocinaba suficiente para un pequeño ejército. Quería que fuera especial. Pollo asado, puré de papas con ajo, pan fresco, y Javier arrancaba los extremos antes de que se enfriara. No puedo evitarlo, papá, sonreía. Eres tan bueno. Pero en algún momento dejaron de invitarme a cenar. Daniela comenzó a preparar las comidas. Javier dijo que las noches de domingo eran mejores para reiniciar la semana. Luego preguntaron si podíamos alternar. Luego dejaron de invitarme por completo. Anoche encontré un viejo registro en mi maleta, un pequeño cuaderno de espiral que usaba para anotar los totales de compras, las horas de trabajo de los empleados y los pedidos de ropa blanca. Dentro de la portada, la letra de Miguel. Nadie sabe el peso que lleva. Pasé mis dedos sobre la tinta hasta que se emborronó. Él piensa que soy débil, piensa que estoy de luto, confundido, demasiado viejo para pelear. Pero el dolor afila a algunos de nosotros, y la confusión se disipa cuando no hay nada más que perder. Se llevaron la casa, el negocio, mi buen nombre, pero no se llevaron los registros, los papeles, la verdad silenciosa que guardé, porque pensaba que todavía éramos una familia. Bueno, ese fue mi error. No quiero lástima, no quiero venganza, todavía no al menos. Lo que quiero es justicia. Y la justicia, como decía mi querido Miguel, se sirve mejor en silencio. Así que comencé a hacer una nueva lista. No de señales de advertencia. Esta vez eran nombres, números, fechas, discrepancias, cosas que solo un tonto ignoraría. Comenta justicia si quieres que Roberto obtenga lo que merece y suscríbete para no perderte la continuación. No sé por qué abrí el archivo ese día. Por hábito, tal vez, pero lo que encontré en ese cajón superior casi detuvo mi corazón. Había tomado un taxi de regreso a casa una tarde cuando Javier y Daniela supuestamente estaban de viaje. Algo sobre una conferencia en Guadalajara. Me dije que solo necesitaba algunas cosas. Mi kit de costura, un abrigo de invierno, 1 o 2 álbumes de fotos. Todavía tenía una llave, aunque sabía que no duraría. La casa estaba fría y extrañamente sin aire, como si hubiera dejado de respirar después de la muerte de Miguel. Me quedé en el pasillo, mirando el lugar donde solíamos guardar un tazón para llaves y monedas. Ahora solo había polvo y una orquídea artificial. Caminé lentamente sin tocar nada, todavía no. Y luego, por pura memoria muscular, abrí el armario del pasillo donde guardábamos los registros del negocio. El archivero todavía estaba ahí, el mismo metal beige, el mismo cajón que chirriaba. Abrí el superior y ahí fue cuando vi una carpeta de papel craft etiquetada, transferencia de propiedad, restaurante La Perla del Mar, mi nombre, el nombre de Javier, la fecha, 5 días antes de la muerte de Miguel. Lo miré tanto tiempo que las palabras comenzaron a difuminarse. Mis manos temblaban cuando abrí la carpeta. Había un documento escaneado con mi firma, temblorosa, torcida, pero inconfundiblemente la mía, excepto que no lo era. No había firmado nada en esos últimos días. Estaba demasiado ocupado dándole sopa a Miguel, sentándome con él durante las noches cuando los analgésicos fallaban, sosteniendo su mano mientras la enfermera del hospicio ajustaba las gotas de morfina y me susurraba como si ya fuera viudo. No había firmado absolutamente nada. Me senté en el piso, la carpeta abierta sobre mis rodillas, mientras las paredes parecían inclinarse a mi alrededor. Era una falsificación impecable, lo suficientemente buena para pasar, pero no perfecta. El formato de la fecha estaba mal. Y yo escribo día, mes, año, en lugar de mi habitual mes, día, año. Javier siempre hacía eso, incluso en las tarjetas de Navidad. Eso fue lo que lo delató. Me quedé sentado allí, el frío subiendo por mi columna desde las baldosas, y recordé cómo Miguel había confiado en Javier para ocuparse del papeleo. No quiero que Roberto esté abrumado con todo eso mientras me muero, había susurrado. Javier había asentido, solemne, poniendo su mano en el hombro frágil de Miguel como un hijo devoto de una película navideña. Dios mío, había aprovechado los últimos días de su propio padre para robarle a su madre a ciegas. Puse todo exactamente como lo había encontrado.
No tomé la carpeta, todavía no. En cambio, tomé fotos, cada página, anverso y reverso, con marca de tiempo. Me aseguré. Luego me paré en el centro de lo que una vez fue mi hogar, la sala de estar, el porche, el antiguo comedor donde hacíamos cenas de cumpleaños, y dejé que algo nuevo se asentara en mí. No tristeza, no shock, determinación. Me fui antes de que regresara. Fui directamente al café cerca de la tienda de don Rubén y pedí un té que ni siquiera bebí. Me senté en una esquina con las fotos abiertas en mi teléfono, haciendo zoom, leyendo cada palabra. Había líneas de testigos en el documento, vacías, de bajo perfil, apresuradas. Ni siquiera se había molestado en hacerlo parecer legítimo. Contaba con que yo estaría demasiado roto para notarlo, y tal vez lo estaba. Pero ya no. Cuando finalmente me levanté para irme, vi mi reflejo en la ventana del café. Mi cabello estaba más gris de lo que recordaba. Mi abrigo tenía una mancha de café cerca del bolsillo, pero mis hombros estaban rectos y mis ojos claros. Si estás con Roberto en esta pelea, deja un like ahora y comenta desde dónde nos estás viendo. No volví al hotel. Alquilé una habitación en una pequeña pensión al borde de la carretera bajo un nombre diferente, Ana Legrand. A Miguel le habría encantado. No llamé, no advertí. En cambio, me senté en la cama con mi cuaderno y creé un nuevo título, Apalancamiento legal, porque ahora tenía más que sospechas, tenía pruebas. Sabes, es gracioso cómo se siente la traición. La gente piensa que es algo brusco, rápido, repentino, pero para mí fue lento, como el agua que sube en el sótano. No te das cuenta de que te estás ahogando hasta que el agua llega a tus tobillos, y luego un día te despiertas empapado. Bueno, había encontrado la fuga y estaba a punto de demoler la maldita casa. Pagué la pensión usando un nombre falso y pesos en efectivo. Por primera vez en semanas, dormí toda la noche sin llorar. La habitación era simple, paredes blancas, un sillón hundido, uno de esos sofás de 2 plazas antiguos que parecían más decorativos que cómodos, pero se sentía mío, sin recuerdos de quién era, sin fotos familiares, sin ecos del último aliento de Miguel, solo silencio. No soñé, no me revolví en las sábanas, no me desperté a las 3 de la mañana como lo hacía todas las noches desde el funeral. Solo dormí. Cuando abrí los ojos a la luz pálida de la mañana, me di cuenta de algo extraño. Ya no tenía miedo. Estaba solo. Sí, estaba de luto. Sí, pero ya no estaba confundido. Y la claridad era una especie de paz que no había sentido en años. La dueña de la pensión era una mujer de unos 50 años llamada Ruth. Ojos amables, un corte de pelo práctico, manos que parecían haber horneado 1000 pasteles. No hizo preguntas cuando pagué en efectivo, solo me entregó la llave y dijo, la habitación 4 recibe el sol de la mañana, y así fue. Me sentaba cerca de la ventana con una taza tibia de café instantáneo y dejaba que la luz penetrara mi piel. No hablaba con nadie, no respondía mensajes. Por supuesto no había muchos a los que responder. Javier no había llamado ni una sola vez, sin disculpas, sin explicaciones, sin ¿dónde estás, papá? Solo silencio. Gracioso, ¿no? ¿Cómo la gente puede seguir adelante tan rápido cuando ya te han desechado? Esa mañana saqué la última carta que Miguel me había escrito. No era nada elegante, solo una nota adhesiva pegada en el refrigerador 3 días antes de su muerte. Había escrito, asegúrate de estar protegido, la gente mostrará los dientes cuando la comida se acabe. Solía pensar que eso significaba seguro de vida, el testamento, las cuentas bancarias. Ahora sabía mejor. Estaba hablando de Javier, estaba hablando de Daniela. Saqué el sobre que había metido en el forro de mi maleta. Dentro, una copia de la escritura original del restaurante La Perla del Mar, fechada en 1000 propietarios. Miguel y Roberto Mendoza, socios con partes iguales. En ninguna parte de ese papel estaba el nombre de Javier. Esa transferencia que Javier había falsificado no podía anular el contrato original sin nuestras firmas reales. Y Miguel nunca firmó nada tampoco, lo que significaba que todavía tenía legitimidad, todavía tenía poder. Ese pensamiento fue como una chispa sobre hojas secas, pequeña pero contagiosa. Fui a la biblioteca más cercana esa tarde.
Me senté frente a una computadora pública, el corazón latiendo fuerte como si estuviera cometiendo un crimen. Busqué información sobre la ley de propiedad mexicana, abrí documentos, leí cláusulas hasta que mis ojos se volvieron borrosos, y lentamente el guión comenzó a formarse: fraude, falsificación, transferencia de propiedad inválida, palabras que nunca pensé que necesitaría, palabras que ahora tenían peso. Imprimí 3 páginas, marqué lo que importaba y las guardé en una carpeta de papel craft debajo de mi abrigo. Cuando salía la brisa fría, ya no temblaba, estaba firme. Más tarde esa noche, llamé a un número que no había marcado en más de un año. Raquel, mi amiga más vieja. Crecimos en el mismo barrio. Tuvimos citas dobles en la preparatoria. Fui su padrino de bodas y ella fue el mío. No nos habíamos hablado desde la segunda serie de quimioterapia de Miguel. No porque nos peleáramos, simplemente nos distanciamos. Pero algo en mí dijo: intenta. Su voz era la misma que recordaba, suave, cálida como miel fresca. Roberto, dijo después de que le dije quién era. Hubo una pausa. Luego, ya era hora. Hablamos durante 2 horas sobre todo: el hotel, Javier, los documentos falsos. No preguntó por qué no había llamado antes. No me dijo cosas vacías. Solo dijo: ven a quedarte conmigo. Tengo una cabaña cerca del lago, silenciosa, limpia, y nadie conoce tu nombre aquí. Dudé. No discutas, dijo. Te pareces a alguien que olvidó que todavía importa. Y al diablo, esas palabras me golpearon más fuerte que la traición de Javier, porque tenía razón. Lo había olvidado. Suscríbete a los consejos del abuelo si crees que Roberto merece una segunda oportunidad. La verdadera batalla comienza ahora. Hice mis maletas a la mañana siguiente. Dejé una nota de agradecimiento para Ruth con un billete de 50 adentro. Luego tomé un viaje compartido hacia el norte, hacia Raquel, hacia los árboles, hacia algo que se parecía a la esperanza. La cabaña de Raquel olía a cedro y viejas historias. Deshice mi equipaje lentamente, un suéter a la vez, temiendo que si me apresuraba, el silencio pudiera abrumarme. El lugar estaba al borde de un lago, tan silencioso que parecía un secreto. Un porche estrecho rodeaba un lado y una sola mecedora me esperaba como si supiera que vendría. Raquel lo llamaba su refugio, pero no era nada elegante, solo limpio, silencioso, lleno de madera y paz. No me di cuenta de lo tenso que estaba hasta que no escuché nada más. Ninguna voz, ninguna puerta que se cierra de golpe, ningún silencio pasivo-agresivo, solo el sonido de un pájaro cantando del otro lado del agua y el crujido de piñas cayendo en el bosque. Se sentía como un santuario de aquellos que no piden nada más que respirar. Raquel me había dejado una nota y un refrigerador abastecido. Pasaría unos días con su hija en la ciudad. Descansa, decía la nota subrayada 2 veces. Deja que crezca el musgo. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que mis lágrimas tocaron la nota y emborronaron la tinta. Entré en un ritmo. Temprano en la mañana al borde del lago con té, pequeña caminata entre los árboles. Tarde en el porche envuelto en una vieja manta de lana, mirando el sol extenderse sobre el agua. Pero al tercer día, el silencio comenzó a cambiar. No porque no fuera bienvenido, sino porque ya no podía huir de mis propias preguntas. ¿Lo había criado mal? ¿Lo había hecho codicioso, dándole demasiado? ¿Le había enseñado que el amor significaba sacrificio incondicional para que nunca aprendiera a valorar el sacrificio? Los pensamientos llegaban pesados, envueltos en culpa y vergüenza suave. Comencé a saltarme comidas. Mi estómago se revolvía al ver los huevos. Me sentía mareado, incluso sentado. Mis manos dolían de frío, pero no era solo eso. Era una fatiga más profunda, un desafío profundo. Una mañana caminé por el sendero de grava hasta el muelle y traté de traer un bidón de agua del pozo. No estaba lejos, tal vez 50 metros. Llegué a la mitad del camino antes de que el mundo girara. Mis rodillas cedieron. El bidón de agua rodó de mis brazos y cayó en los arbustos. Me senté pesadamente en el suelo, la respiración entrecortada, sudor frío, y me quedé allí durante casi 1 hora. No estaba enfermo, no como Miguel, pero tampoco estaba bien. La tristeza hace eso, la traición también.
Dejas de comer, dejas de hablar, y luego un día casi te caes tratando de llevar un bidón de agua. Esa noche me envolví en el sofá de la cabaña, una manta alrededor de los hombros, y miré fijamente las llamas de la estufa de leña. Susurré en voz alta, ¿qué hice mal? La habitación no respondió, pero en ese silencio una pregunta más suave emergió detrás. ¿Y si no hice nada mal? ¿Y si simplemente era conveniente desecharme cuando ya no tenía nada más que dar? ¿Y si no era mi culpa sino su elección? A la mañana siguiente, Raquel regresó. Me miró pálido y encorvado en esa vieja mecedora y no dijo una palabra. Solo dejó su bolsa, caminó hacia mí y presionó su mano cálida en mi frente como mamá lo haría. Te pareces a alguien que ha estado cargando el peso de todos durante 50 años, dijo suavemente. No lloré, solo lo sentí. Y luego ella dijo, entra, voy a hacer sopa. Raquel no lloró. No preguntó por qué no había notado las señales antes. No me sermonó sobre límites o autoestima. Solo sirvió 2 tazones de estofado de pollo. Me entregó uno y dijo, puedes empezar de nuevo exactamente desde donde estás. Tomé ese tazón con ambas manos como si fuera el primer regalo que me ofrecían sin compromiso y le creí. Podría empezar de nuevo, no desde cero, sino desde aquí, magullado, humillado, casi roto, pero no roto. Si crees en los nuevos comienzos, presiona suscribir, los consejos del abuelo, donde la dignidad siempre gana. Esa noche abrí el diario de Miguel por primera vez desde su muerte. Ahí, en el margen de una vieja página sobre reservaciones de clientes, había garabateado una frase con su escritura cuidadosa e inclinada. Si lo necesita, dígale que todavía posee la mitad. Tracé las palabras con mi dedo. No confiaba en Javier, no totalmente, y en algún lugar, en el fondo de su amor práctico y silencioso por mí, había dejado una miga de pan. Me dormí esa noche con el estómago lleno y el fuego todavía encendido. Todavía no estaba caliente, pero me estaba calentando. Al día siguiente, fui al pueblo por primera vez en semanas y me encontré con alguien que no había visto en más de 3 años. Casi no la reconocí. Estaba saliendo de la ferretería, los brazos llenos de suministros de jardinería, guantes, una pala, una bolsa de fertilizante orgánico colgando de la cadera como un saco de papas. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado, pero su andar todavía tenía ese mismo balanceo, como si tuviera un secreto que el resto de nosotros no conocía. Roberto Mendoza, dijo. Su voz me hizo detenerme en medio del camino. Me di la vuelta. Raquel, dije parpadeando. Ella se rió, dejó la bolsa en la acera con un gruñido. Bueno, que me condene. ¿Te pareces a un hombre que ha visto cosas? Sí, respondí. Y luego, sin advertencia, ambos estallamos en carcajadas, el tipo de risa que no viene de la alegría, sino del puro agotamiento. Me abrazó antes de que pudiera pensarlo 2 veces. No había recibido un abrazo en semanas, desde Miguel. Nos sentamos en un café con 2 lates entre nosotros y un pan dulce compartido. Le conté todo, no en orden, no claramente, pero salió. El hotel, los papeles, la firma falsificada, la carpeta, la mañana en que casi me desmayo. Raquel no interrumpió, solo bebió a sorbos y asintió como alguien que ya ha escuchado historias como esta. Cuando terminé, me recosté hacia atrás, casi esperando que me preguntara qué había hecho para causar esto. En cambio, dijo, ¿sabes lo que veo? Negué con la cabeza. Un hombre que se dio y dio hasta que la gente a su alrededor olvidó que era una persona. No lo criaste mal. Él eligió esto. Mi garganta se apretó. Ella se inclinó. Pero tú estás eligiendo otra cosa ahora y ese es el comienzo de todo. Raquel me ofreció su habitación de huéspedes sin hacer preguntas. Dijo que prefería que me quedara donde la gente pudiera verme. No estamos hechos para atravesar una reinvención solos, agregó. No es como una transformación, es más como una cirugía. Así que me fui de la cabaña y me mudé a la habitación de huéspedes de Raquel con su sofá acolchado y una lámpara de cerámica en forma de pato. La primera noche hizo pollo al limón y comimos en pijama viendo un programa de cocina. No había sonreído tanto desde antes del diagnóstico de Miguel y de repente volví a sentirme humano. Una mañana
Mientras Raquel estaba en el mercado, hurgué en mi maleta y saqué la carpeta de cuero polvorienta que había transportado desde la casa. Dentro había un antiguo contrato comercial, enterrado detrás de años de facturas y menús de desayuno. Era el contrato de asociación original del restaurante La Perla del Mar, fechado y autenticado por notario. Claro como el día, copropiedad y cooperación entre Miguel y Roberto Mendoza con partes iguales, a menos que se modifique formalmente con el consentimiento de ambas partes. Estaba ahí, el lenguaje legal que no podía deshacerse con una firma falsa y una sonrisa. Javier no solo me había traicionado, había cometido fraude. Al día siguiente, tomé un autobús a la oficina del condado en La Paz. Pueblo pequeño, oficina pequeña, una recepcionista aburrida y una fotocopiadora que se atascó 2 veces mientras esperaba. Recuperé el archivo del título de propiedad. Pagué la tarifa de 200 pesos para hacer una copia. Y como sospechaba, el título actualizado listaba a Javier Mendoza como único propietario, firmado y sellado, pero no por mí, y la línea de firma de Roberto Mendoza estaba descuidada. Sin iniciales de testigo, sin sello notarial, solo una audaz suposición de que no miraría de cerca, de que estaría demasiado sumergido en el dolor, la vergüenza o el amor para cuestionar el ancla. Miré esa página hasta que dejó de ser un documento y se convirtió en un punto de inflexión. Comenta Justicia si Roberto merece ganar y suscríbete para ver cómo termina esta batalla. Crucé la calle a un bufete de abogados frente al cual había pasado cientos de veces, pero en el que nunca había pensado entrar. La placa decía: Martínez y Solís, derecho de adultos mayores, sucesiones, litigio de propiedad. Estaba tranquilo adentro, música suave, un tazón de dulces duros en el escritorio. Pedí una consulta privada. Dije que estaba preguntando por un amigo. La recepcionista me miró y me hizo una sonrisa cómplice. ¿Ese tipo de amigo? Sí, dije, ese tipo. Cuando la abogada entró, 30 y tantos años, traje elegante, mirada suave, me levanté pero mis rodillas casi cedieron. Extendió la mano. Soy Natalia Solís. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Me detuve un segundo, luego dije Mendoza, Roberto Mendoza, porque ya me había cansado de esconderme. Natalia era más joven de lo que había esperado, pero muy inteligente. Echó un vistazo al documento falsificado y dijo: ¿podemos hacer algo con esto? Hojeó los papeles como si hubiera esperado toda su carrera algo interesante. Me senté frente a ella, las manos cruzadas sobre mis rodillas, tratando de no parecer tan asustado como me sentía. No está loco, dijo después de un momento. Este es un caso clásico de abuso financiero de adultos mayores y fraude como mínimo. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras exactas. No, pobre usted, no, a veces es así en familia, solo no está loco. Fue entonces cuando mis manos finalmente dejaron de temblar. Hicimos un plan legal real, estratégico y discreto por ahora. Natalia explicó que la firma falsificada agregada a la escritura original y la ausencia de notario invalidaban la transferencia. Dijo que podíamos impugnar el título y solicitar una orden judicial de emergencia para congelar cualquier intento de venta o refinanciamiento del restaurante. Ya había visto casos como el mío y decía que eran raros pero reales. He tenido hombres que dieron acceso a todo a sus hijos, dijo reclinándose en su silla. Y cuando llegó el momento, esos hijos los trataron como intrusos en su propia vida. La miré y pregunté: ¿ganaron? Se detuvo. Luego me hizo una pequeña sonrisa. No, si tengo voz y voto. Pagué sus honorarios con el dinero que Miguel y yo habíamos ahorrado hace años. Una cuenta privada a mi nombre abierta un año después del fracaso del bistró de Javier. Miguel me había dado la chequera y dijo: por si acaso necesitamos ser ágiles. En ese momento pensé que era dramático. Ahora veo que era un seguro contra nuestro propio hijo. De vuelta en casa de Raquel esa noche, serví una copa de vino tinto barato para las dos y le conté todo. Ella levantó su copa y dijo: por la agilidad. Brindamos, luego nos reímos, una risa real de esas que solo llegan después de semanas cargando algo demasiado pesado para nombrarlo. Comencé a escribir en el diario todos los días antes del desayuno, no por nostalgia, sino como evidencia.
Anoté todo lo que recordaba sobre cómo Javier se ocupó del cuidado de Miguel, cómo Daniela cambió las contraseñas del sistema de reservaciones, el día en que las tarjetas de presentación cambiaron sin mi nombre. Incluso llamé a nuestra antigua ama de llaves, María, quien me dijo nerviosamente que Daniela le había pedido que tirara una pila de correo dirigido a mí 2 semanas después del funeral. Correo que nunca vi, estados de cuenta bancarios, avisos de propiedad, cosas que podría haber captado si no hubiera estado de luto. Cuanto más excavaba, más encontraba. Javier no solo había falsificado un documento, había cambiado los servicios públicos a su nombre sin mi permiso, había presentado una solicitud de zonificación para convertir el jardín trasero, mi jardín de rosas, en estacionamiento para una mayor rotación de clientes. Para él, el restaurante no era un legado, era inventario. Una noche, Raquel sacó un viejo álbum de recortes y me mostró una foto de Javier a los 8 años, sonriendo cubierto de lodo, sosteniendo una rana como si fuera un premio. Miré fijamente a ese niño, su sonrisa desdentada, las rodillas raspadas, los brazos que solía envolver alrededor de mi cuello sin dudar. Susurré, ¿a dónde se fue? Raquel no respondió, solo extendió la mano y tomó la mía. Y después de un momento, dijo, tal vez nunca llegó aquí. Dejé de preguntar por qué. Comencé a preguntar cómo proteger lo que es mío, cómo arreglar esto, cómo asegurarme de que ningún otro padre se despierte y se dé cuenta de que ha sido borrado de su propia historia. Las respuestas tomaron tiempo, pero llegaron a través de documentos legales, recibos viejos, memoria. Y por primera vez desde la muerte de Miguel, me sentí nuevamente en control, no seguro, todavía no, pero estable. Si quieres ver a Roberto ganar, suscríbete ahora. Los consejos del abuelo, la verdad siempre gana. El bufete de abogados envió la carta un jueves, registrada, rastreada, un sobre pequeño y discreto color crema con las consecuencias guardadas adentro. Parecía tan común, crema, delgado, pero adentro había una notificación formal de acción legal pendiente, litigio de propiedad, sospecha de falsificación, solicitud de auditoría forense. Tenía peso, no físico, sino emocional. Era la primera ficha de dominó. Javier la habría recibido el sábado, probablemente con Daniela cerca, hojeando el correo, bebiendo a sorbos su latte de leche de almendras en esa taza dorada pretenciosa que tanto le gustaba. Imagino que el color desapareció de su rostro primero. Luego tomando la carta, probablemente en pantalones de pijama, murmurando algo como «¿Y ahora qué?». Luego leyendo mi nombre, mi reclamo, mi límite, no esperé su llamada. Tenía mi propio trabajo que hacer. Natalia me instruyó que reuniera testimonios, pruebas de que había estado involucrado en el negocio hasta el final, de que había sido retirado sin consentimiento. Comencé con la ama de llaves María. Me encontró en un restaurante cerca de la carretera, limpiando nerviosamente la servilleta mientras hablaba. Sabía que algo andaba mal, susurró. Cuando la señora Daniela me dijo que ya no le hablara, dijo que usted estaba confundido. Confundido. Las palabras se quedaron como una piedra en mi estómago. Escribió una declaración en el acto. Pagué su almuerzo y la abracé antes de que se fuera. Ella lloró, yo no. Luego llamé a algunos antiguos proveedores. El servicio de lavandería, el panadero que entregaba los bolillos, el técnico que reparó la caldera del sótano después de Navidad del año pasado. Todos me recordaban. Espera, pensé que tú dirigías el lugar, dijo uno de ellos. Sí, respondí, y todavía lo hago. Raquel me llevó a la corte en Cabo San Lucas para que pudiera presentar una declaración jurada personal. La mujer en la recepción, mayor, lentes en una cadena, lápiz labial demasiado rosa, levantó la vista después de sellar los documentos y dijo, «Buena suerte, querido». «Gracias», dije, «pero no necesito suerte. Tengo recibos». De vuelta en la cabaña, encontré el viejo Rolodex de Miguel. Todavía olía a polvo y tiempo. Adentro, el nombre del notario que usábamos para todas las actualizaciones comerciales, señora Penélope Vargas, ahora jubilada pero todavía viviendo en los alrededores de Todos Santos. La llamé esa tarde. Me recordó de inmediato. Ustedes dos dirigían ese encantador restaurante cerca de los acantilados. Siempre había un café esperándome cuando pasaba.
Le pregunté si había sido testigo de una transferencia de escritura en los últimos meses de vida de Miguel. No, respondió. La última vez que estuve allí fue en 2018, algo sobre un asunto de zonificación. ¿Por qué? Porque su nombre no estaba en los documentos falsificados, porque no había notario, y esa era la pieza final. Natalia llamó al día siguiente, su voz calmada pero enérgica. «Tiene problemas», dijo, «problemas serios. Tenemos suficiente para una moción para revertir el título y una acción civil por daños, posiblemente incluso cargos criminales dependiendo de qué tan lejos quieras llegar». Me senté allí en la cocina de Raquel, mis manos agarrando una taza de café desportillada, y pensé en ello. Cargos criminales contra mi propio hijo. Una parte de mí se estremeció, por supuesto que sí, pero una parte más grande, más estable, más vieja, más sabia, sabía que no se trataba de venganza, se trataba de la verdad, y la verdad no se preocupa por a quien molesta. Esa noche, Raquel me sirvió una copa de vino y dijo, «Sabes que ahora van a arrastrarse, ¿verdad?» «Que lo hagan», dije. «Tengo la columna vertebral firme y una abogada que no se acobarda». Ella sonrió. «Ahí está el Roberto que recuerdo». A la mañana siguiente, Daniela apareció no en persona, todavía no, sino por mensaje de voz. Su voz temblorosa. «Roberto, por favor, ¿podemos hablar? Javier está molesto. No queríamos lastimarte. Solo estábamos tratando de mantener las cosas simples después de la muerte de Miguel. No estabas en un buen estado mental. Dejé de escuchar después de eso. No lo borré. Lo reenvié a Natalia. Evidencia. El mismo día, Javier me envió un mensaje. «Papá, recibí la carta. ¿Podemos hablar, por favor?» Luego, 30 minutos después, «Esto es un malentendido. Voy a arreglarlo. Solo necesito tiempo». Luego, finalmente, «No hagas esto, por favor. Soy tu hijo». Y todo lo que podía pensar era, «No, eras mi hijo. Ahora solo eres un hombre que pensó que me iría en silencio». 3 días después, Javier recibió la demanda formal. Daniela apareció en casa de Raquel, sollozando como una viuda. «Nos está arruinando», gritó. «Por favor, va a perderlo todo». Subió el sendero de grava en una furia de botas de diseñador y lágrimas de cocodrilo. Su rímel ya había comenzado a correrse, y admito que había una pequeña parte perversa de mí que estaba satisfecha con eso. Estaba en el porche desgranando chícharos con Raquel, un gran tazón de metal entre nosotras. Parecíamos 2 viejas gallinas en una tarde de domingo, y eso era exactamente lo que éramos. No me moví cuando Daniela subió el primer escalón, ni siquiera me moví. Raquel se inclinó y susurró, «Prepárate para el impacto». Y luego Daniela abrió la boca. «Está destruyendo a nuestra familia», sollozó. «No tenía que hacer esto. Javier no quería lastimarte. Solo pensó que estabas abrumado, pensó que sería más fácil». Levanté una mano lentamente, deliberadamente. «Daniela», dije, «detente». Ella parpadeó, aturdida por el sonido de mi voz, monótona, firme, no el suegro de hombros suaves al que estaba acostumbrada a engañar. «Tiene razón», continué. «Javier no quería lastimarme, quería borrarme». Ella me miró con la boca abierta. «No entiendes, está bajo mucha presión. Estamos atrasados con la hipoteca. Su trabajo ya no es el mismo y hemos invertido todo en el restaurante». «Invirtieron mi dinero», dije calmadamente. «Falsificaron mi nombre. Usaron la muerte de Miguel como cobertura y me dejaron al borde de la carretera como un gato callejero». Los labios de Daniela se abrieron, pero no tenía nada que decir. Entonces me levanté, no rápido, no dramático, solo lo suficiente para pararme sobre ella. «Enterré al hombre que amé durante 43 años», dije, mi voz firme como piedra. «Perdí mi casa, perdí a mi hijo, pero ¿sabe qué encontré?» Ella no respondió. «Mi nombre», dije, «mi columna vertebral y una excelente abogada que me respalda». Raquel se aclaró la garganta. «Y no olvides a tu casera». Eso casi me hizo sonreír. Daniela lo intentó de nuevo. Su voz ronca. «Es su hijo, Roberto. ¿Realmente va a dejar que pierda todo?» Fijé mis ojos en los suyos. «Ya lo hizo», dije en el momento en que se fue. No cerré la puerta de golpe cuando entré. No grité, no lloré.
Simplemente volví a desgranar chícharos en la cocina mientras Raquel preparaba una nueva tetera. Afuera, el auto de Daniela permaneció estacionado en el camino de entrada durante 10 minutos completos antes de que finalmente se fuera. Si te gusta ver la justicia en acción, suscríbete a los consejos del abuelo, deja un like y comenta. ¿Qué harías en el lugar de Roberto? Las consecuencias llegaron justo después de eso. Javier llamó a la oficina de Natalia 2 veces, luego envió un correo electrónico, intentó presentar una contrademanda alegando que yo era mentalmente incapaz en el momento del acuerdo original. Natalia cerró el expediente tan rápido que casi no tuvo impacto. Olvida quién tiene los recibos, dijo, agitando la declaración jurada de Penélope Vargas como una bandera de victoria. Luego se aprobó la congelación del título, lo que significaba que Javier no podía vender, arrendar, pedir prestado o hacer absolutamente nada con el restaurante sin mi firma. De repente, ya no era un fantasma, era copropietario nuevamente. Escuché en el pueblo que Javier había cancelado su viaje a Cancún, que Daniela había eliminado su Instagram de estilo de vida, que estaba lleno de fotos del restaurante y subtítulos como «Nuestro legado familiar construido desde cero con amor». Aparentemente, se tomó un mes de descanso. La comunidad comenzó a notarlo. La gente comenzó a preguntarse por qué Roberto ya no estaba en el restaurante, por qué no había venido a la fiesta de inauguración. Es gracioso. Cuando vives en un pueblo pequeño el tiempo suficiente, la gente recuerda. Tal vez no lo digan en voz alta, pero observan y finalmente susurran. Uno de los comerciantes locales incluso me envió un pay sin notas, solo disculpas envueltas en papel aluminio, endulzadas con azúcar y solidaridad silenciosa. Esa noche, me senté con Raquel, una rebanada de pay de manzana frente a cada una de nosotras, y dije, pensó que me derrumbaría. Raquel me miró sobre su tenedor. Eres el único hombre que conozco que puede convertir el ser desechado en una demanda. Javier no se mostró durante un tiempo. Demasiado orgulloso, demasiado enojado, tal vez incluso un poco asustado, pero sabía que aún no habíamos tenido nuestra última conversación y estaba listo para ella. Se veía mayor cuando lo vi en la sala de mediación, cabello raleado y claro, ojos grises. Esperé a que hablara primero, pero no lo hizo, así que lo hice yo. Nos sentamos frente a una larga mesa de conferencias en una habitación sofocante en el bufete Martínez y Solís. Una jarra de café débil permanecía atascada entre nosotros. El mediador, un hombre de voz suave, lentes de montura delgada y sonrisa neutral, nos dio la bienvenida y preguntó si nos gustaría comenzar con intenciones comunes. Casi me río. Javier miraba sus manos juntas. Su anillo de bodas brillaba, pero su confianza había disminuido. Daniela no estaba allí. Natalia dijo que habían decidido mantener el asunto entre las partes directas. Sospecho que Daniela no quería mirarme a los ojos de nuevo. Vamos suavemente, dijo Natalia. Abrió la carpeta. El señor Mendoza está listo para ofrecer la siguiente resolución. No necesitaba que hablara por mí. Voy a vender el negocio, dije mirando directamente a Javier. El restaurante, la propiedad, todo lo relacionado con él. Levantó bruscamente la cabeza. No puedes. Puedo. Interrumpí y lo haré. Abrió la boca de nuevo. Natalia levantó la mano. Legalmente, sí. La transferencia fraudulenta anulada. Los derechos de propiedad completos han sido revertidos al acuerdo original. Me incliné. Pero a diferencia de ti, Javier, no soy codicioso. No quiero ser dueño de esto. Quiero terminar con esto. Su rostro estaba pálido. Lo vi calculando, repasando todas las mejoras, el patrimonio, las reservaciones de negocios alineadas para el verano. Hice una pausa, luego continué, mi voz firme. Tienes 30 días para liberar la propiedad. No recibirás nada de la venta, sin ganancias, sin indemnización, sin liquidación. Su boca se abrió y cerró. Déjame terminar, dije. Te irás con lo que trajiste, lo que francamente no fue nada. Me aseguraré de que los empleados reciban su pago final. Pagaré las indemnizaciones de todos los que ayudaron a construir este lugar. Pero tú has terminado. Parecía que le había dado un puñetazo. ¿Hablas en serio?, dijo con voz quebrada. ¿Harías esto a tu propio hijo?
Crucé mis manos. No hago esto porque eres mi hijo. No voy a permitir que continúes convirtiéndote en alguien de quien tu padre se habría avergonzado. El silencio fue tan profundo que incluso el mediador se retorció. Los ojos de Javier se volvieron hacia Natalia. No se trata de dinero, se trata de castigarme. La voz de Natalia fue calmada. Se trata de corregir un robo. Cometí errores, dijo finalmente Javier, mirándome, su voz ronca. Pero yo también estaba de luto. No pensé que pudieras manejar las cosas solo, sostuve su mirada. No, respondí suavemente, esperabas que no pudiera, y entonces se derrumbó. No ruidosamente, no como un niño, solo un colapso silencioso. Sus hombros se encorvaron, su mandíbula se apretó, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las limpió. Esperé, le di esa dignidad, pero no me moví. El mediador se aclaró la garganta. Entonces, para confirmar, el señor Mendoza conserva los derechos legales para proceder con la venta y el señor Javier Mendoza acepta renunciar al derecho sobre la propiedad a cambio de no presentar cargos de fraude, con la excepción de la posibilidad de recuperación civil futura si se descubren activos adicionales. Javier pareció querer protestar, pero no lo hizo, simplemente susurró, «Nunca debiste pelear». Incliné mi cabeza. Esa es la parte que todavía duele, Javier. Oh, no que me hayas robado, sino que pensaste que no lo notaría. No discutió, firmamos los papeles ese día. Se fue con los hombros hundidos y un sobre de papel Kraft lleno de nada. Me quedé atrás y pasé mis dedos por el borde de la mesa, recordando todos los pasteles de cumpleaños que había hecho con él a mi lado. Todas las mañanas de domingo que había pasado enseñándole a doblar servilletas, a contestar el teléfono, a recibir a los clientes. Qué cosa extraña llorar la muerte de alguien que está sentado a 3 metros afuera. Raquel esperaba en el auto, el motor encendido. No preguntó cómo había ido, solo me entregó una botella térmica de té caliente y dijo, «Vamos a un lugar tranquilo». Y lo hicimos. Pasé por el restaurante esa noche. La luz del porche todavía estaba encendida, las cortinas todavía cerradas, pero ya parecía la historia de alguien más. No me detuve, ya no necesitaba detenerme. Si Roberto te inspira, suscríbete a los consejos del abuelo ahora y deja un like por todos aquellos que han comenzado de nuevo después de perderlo todo. Vendí el restaurante a principios de primavera. Una joven pareja de la Ciudad de México lo compró. Ojos brillantes, educados, sin ningún rastro de codicia. No lloré cuando les entregué las llaves. Esperaba hacerlo. Dios sabe que había llorado por cosas menores. El olor del jabón de afeitar de Miguel, una canción en la radio, una taza de café desportillada que todavía tenía el dibujo de jardín de niños de Javier. Pero cuando me paré en el porche por última vez, mirando los rosales que comenzaban a brotar, no sentí lágrimas, sentí alivio. Los nombres de la pareja eran Ana y Joel, recién casados, entusiastas y llenos de ideas. Caminaban por la casa con reverencia, hacían preguntas respetuosas, garabateaban notas en un pequeño cuaderno compartido como estudiantes en un lugar sagrado. Me recordaban a nosotros, Miguel y yo, hace 35 años, abriendo las puertas con nada más que una cafetera, 2 salas para clientes y un sueño terco. No les conté todo, no necesitaban conocer los fantasmas, solo el amor. Usé parte del dinero de la venta para comprar una pequeña casa cerca de un lago, no muy lejos de la cabaña de Raquel, pero con suficiente tranquilidad. 2 habitaciones, un columpio en el porche, suficiente espacio para la soledad, no para la soledad. Planté nuevas rosas allí, no de los mismos colores, elegí coral y blanco esta vez. Nuevos comienzos, ahora duermo bien, me despierto temprano, preparo una tetera de té fuerte y me siento en el porche a ver la neblina disiparse sobre el agua. Algunas mañanas el silencio es tan grande que parece que el tiempo contiene la respiración. Le hablo a Miguel, no en voz alta, solo suavemente en ese lugar entre el pensamiento y la oración. Lo hice, le digo. Me protegí exactamente como me dijiste que lo hiciera. A veces pienso en Javier. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Si todavía me ve como el villano en su versión de la historia. No lo odio, pero tampoco lo extraño. Eso puede parecer cruel, pero es la verdad.
No extrañas el dolor cuando un diente finalmente se arranca. No extrañas la tormenta después de que se repara tu techo. Simplemente respiras más fácilmente. Todavía extraño al niño pequeño que Javier era, pero me convertí en el hombre que era. El otro día estaba en el mercado de agricultores local, comprando jitomates y albahaca fresca. Una mujer joven se acercó a mí, 30 y tantos, bonita, nerviosa. «Señor Mendoza», dijo suavemente. Me di la vuelta. «Sí, siento molestarlo, pero tenía que decirle, mi abuelo pasó por algo similar con mi tío. Robo, falsificación, todo. Vaciló, nunca peleó. Tenía demasiado miedo, demasiada vergüenza. Murió pensando que había fracasado. Sus ojos se llenaron. Pero usted no lo hizo. Usted peleó, y eso me da esperanza de que tal vez yo también pueda pelear». No sabía qué decir, así que solo le apreté la mano y dije, «Puede y lo hará». Ella sonrió a través de las lágrimas. «Gracias», y se fue. Me quedé ahí sosteniendo mi bolsa de jitomates, dándome cuenta de algo profundo. No era solo mi pelea, era más grande que yo. Era por todos aquellos que han sido borrados, robados, desechados. Por todos aquellos que pensaron que eran demasiado viejos, demasiado cansados, demasiado rotos para pelear. Comenta «Puedo pelear» si esta historia te ha dado fuerza, y suscríbete a los consejos del abuelo. Compartimos historias de personas reales que se niegan a ser borradas. Raquel me invitó a cenar la semana pasada. Había preparado mole poblano, el platillo favorito de Miguel. Nos sentamos en su porche, viendo el sol ponerse sobre el lago, y me dijo, «¿Sabes de qué estoy más orgullosa?» «¿Qué?», pregunté. «Que no lo hiciste por venganza, lo hiciste por justicia». Reflexioné sobre eso. ¿Cuál es la diferencia? Ella sonrió. «La venganza te consume, la justicia te libera». Tenía razón. No estaba consumido, estaba libre. Por primera vez desde la muerte de Miguel me sentía completo, no porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque había luchado por mi dignidad. Y la dignidad, una vez recuperada, nunca puede ser robada nuevamente. Hace unos días recibí una carta, no de Javier, sino de su abogado, preguntando si estaría abierto a una reunión para cerrar las cosas en paz. Sostuve esa carta durante mucho tiempo. Una parte de mí quería decir que sí, la parte que recordaba al niño pequeño con las rodillas raspadas y la sonrisa desdentada. Pero una parte más sabia sabía mejor. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas, y no por enojo sino por respeto propio. Escribí de vuelta, «Estimado licenciado, declino cortésmente la solicitud de reunión de su cliente. No hay nada que cerrar, todo ya se ha dicho. Le deseo a Javier crecimiento, reflexión y espero sabiduría. Pero ese crecimiento no incluirá mi presencia. Algunos caminos deben recorrerse solos. Cordialmente, Roberto Mendoza». Envié la carta esta mañana y mientras caminaba hacia el buzón, mis hombros se sentían más ligeros. Ayer planté un rosal cerca de mi puerta principal. No por Miguel, no por Javier, por mí. Una rosa amarilla, símbolo de nuevos comienzos y amistad hacia uno mismo. Mientras cavaba la tierra, mis manos recordaban todos los jardines que había plantado antes, con Miguel, con Javier cuando era pequeño. Pero este jardín era diferente. Este jardín era solo para mí, y mientras apisonaba la tierra alrededor de las raíces, me sorprendí sonriendo, no porque hubiera olvidado el dolor, sino porque lo había sobrevivido. La semana que viene, comienzo a hacer voluntariado en el Centro para Adultos Mayores local. Raquel me lo sugirió. «Tienes una historia que contar», dijo. «La gente necesita escucharla. Así que voy a comenzar un pequeño taller. Protegiendo tu dignidad, conociendo tus derechos legales. Hablaremos de poder notarial, fraude financiero, señales de advertencia, y hablaremos de algo más importante, de la verdad que aprendí de la manera más difícil. El amor sin respeto no es amor, es manipulación, y nunca, nunca eres demasiado viejo para defender tu dignidad. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta lección, comparte este video y suscríbete a los consejos del abuelo. Somos una comunidad de sobrevivientes, no de víctimas.
Esta mañana recibí un paquete, sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito con una letra desconocida. Dentro había una foto. Era Javier, mucho más joven, tal vez 10 años. Estaba sentado sobre los hombros de Miguel, riendo, los brazos extendidos como si estuviera volando. Y detrás de ellos yo estaba de pie, sonriendo, feliz, completo. No había nota, solo la foto. No sé quién la envió. Tal vez un viejo amigo, tal vez alguien que pensó que necesitaba recordar los buenos momentos. Sostuve esa foto durante mucho tiempo y me di cuenta de algo. Esos buenos momentos fueron reales, importaron, pero no me obligaban a nada. El amor que había dado era real, pero el amor no es una deuda, es un regalo dado libremente, sin expectativa de retorno. Y cuando ese regalo es abusado, tienes el derecho de retirarlo. No con enojo, sino con dignidad. Coloqué la foto en un cajón, no para olvidarla, sino para recordar que el pasado es el pasado y que mi futuro me pertenece. Raquel me preguntó el otro día, ¿tienes arrepentimientos? Reflexioné largamente antes de responder. Sí, dije finalmente, lamento no haberme defendido antes, lamento haber dejado que las pequeñas faltas de respeto se deslizaran hasta que se convirtieron en grandes traiciones. Hice una pausa. Pero no lamento haber peleado, no lamento haber elegido mi dignidad sobre la falsa paz. Ella asintió con la cabeza. Eso es todo lo que importa. Y tenía razón, porque al final no es la traición lo que nos define. Es cómo respondemos a ella. Hace unos días volví a la tumba de Miguel. No había ido desde el funeral. Demasiado dolor, demasiada culpa. Pero ahora me sentía listo. Llevé flores, rosas amarillas, nuestras favoritas. Me senté en el pasto junto a su lápida y dije, lo hice, mi amor, me protegí como me dijiste. El viento sopló suavemente, agitando las hojas arriba, y juro que pude sentir a Miguel sonreír. Javier todavía no entiende. Continué, tal vez nunca entenderá, pero ya no es mi carga. Tracé las letras grabadas de su nombre. Me haces falta cada día, pero ya no estoy roto, estoy completo. Me quedé allí durante 1 hora, hablando, recordando, diciendo adiós. No adiós para siempre, sino adiós al dolor. Cuando me levanté para irme, me sentí más ligero, como si finalmente hubiera puesto un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Anoche me senté en mi porche con una copa de vino y mi viejo diario. Abrí una página en blanco y comencé a escribir. Querido yo más joven, vas a atravesar algo terrible, algo que nunca imaginaste. La persona que criaste, que amaste más que a la vida misma, te va a traicionar y te va a romper casi. Pero aquí está lo que quiero que sepas. Eres más fuerte de lo que piensas, vales más de lo que te das cuenta y tu dignidad no es negociable. Cuando llegue el momento, y llegará, pelea, no con enojo, sino con verdad. Reúne tus pruebas, encuentra tu abogado, mantente firme, porque mereces mejor que ser borrado, mereces mejor que ser desechado, mereces terminar tu vida con orgullo, no con vergüenza, y lo harás, te lo prometo, con amor y respeto tu yo futuro. Cerré el diario y miré el lago. La luna se reflejaba en el agua como plata líquida, y por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí en paz. Este es el final de la historia de Roberto. Pero tal vez sea el comienzo de la tuya. Si esta historia te ha tocado, suscríbete a los consejos del abuelo, comparte con alguien que necesita fuerza y recuerda, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Epílogo. 2 años después, estoy sentado en el mismo café donde conocí a Raquel ese día fatídico, pero esta vez no estoy solo. A mi alrededor están sentadas 8 personas, todos adultos mayores, todos con sus propias historias de traición familiar. Este es nuestro grupo de apoyo semanal, sobrevivientes de la dignidad, lo llamamos. Compartimos nuestras historias, nos damos consejos, nos recordamos que no estamos solos. Y la semana pasada sucedió algo maravilloso. Una mujer, Margarita, 67 años, compartió que finalmente había presentado una demanda contra su hija que le había robado sus ahorros de jubilación. Tenía demasiado miedo, dijo, las lágrimas corriendo. Pero tu historia, Roberto, me dio el valor. Todo el grupo aplaudió y me di cuenta de que mi dolor no había sido en vano. Se había convertido en un propósito.
Raquel me pregunta a veces si pienso en Javier. Todos los días, respondo honestamente. Pero pienso diferente. No como una herida abierta, más como una vieja cicatriz, siempre ahí pero sanada. ¿Le perdonarías alguna vez? Ya lo perdoné, digo. No por él, por mí. Porque cargar ese enojo me lastimaba más a mí de lo que lo lastimaba a él. Pero el perdón no significa reconciliación, significa liberación. Ella sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando ya no tuve otra opción, me reí. El restaurante está bien. Escuché que Ana y Joel lo renombraron La Rosa Dorada. Hermoso toque. Mantuvieron algunas de mis recetas, el mole poblano, el flan de coco, los tamales de rajas, y pusieron una pequeña placa cerca de la entrada, en honor a Miguel y Roberto Mendoza, quienes construyeron este lugar con amor, sudor y sueños, que honremos su legado. Raquel me envió una foto. Lloré cuando la vi, no de tristeza, sino de gratitud, porque aunque Javier había intentado borrar mi nombre, la verdad había sobrevivido, el amor había sobrevivido, y yo también. Esta mañana recibí una carta real manuscrita de alguien que no conocía, una joven mujer de Monterrey. Escribió: «Querido señor Mendoza, no me conoce, pero su historia salvó a mi abuela. Mi tío le estaba robando dinero durante años, todos lo sabíamos, pero nadie decía nada. Es familia», decían. Luego mi abuela escuchó su historia a través de un amigo, a través de un video en línea, no sé exactamente cómo, pero dijo: «Si Roberto puede pelear a los 73 años, yo puedo pelear a los 82, y lo hizo. Contrató a un abogado, recuperó su dinero, recuperó su dignidad, falleció el mes pasado, pacíficamente, orgullosamente. Sus últimas palabras fueron: «Dile a Roberto, gracias». Así que se lo digo ahora, gracias. Gracias por ser lo suficientemente valiente para pelear porque su valentía dio valentía a otros. Con gratitud eterna, María del Bosque. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi bolsillo de pecho, cerca de mi corazón, y supe, con una certeza absoluta, que todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, todo valió la pena. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si Roberto te ha inspirado, por favor suscríbete a los consejos del abuelo, comparte este video con alguien que necesita fuerza, y recuerda, tu dignidad no está a la venta, no a ningún precio, ni siquiera por amor. Deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde estás viendo y qué parte de la historia te tocó más. Nos vemos pronto en los consejos del abuelo, donde cada historia cuenta y cada voz es escuchada. Mensaje final. Si estás viendo esto y estás pasando por algo similar, déjame decirte esto: no estás solo, no estás loco y no eres demasiado viejo para pelear. Tu historia importa, tu dignidad importa, tú importas. Mantente firme, reúne tus pruebas, encuentra tu abogado. Y sobre todo, no dejes que nadie te convenza de que el amor significa aceptar el abuso. El amor verdadero honra, respeta, eleva. Todo lo demás es solo control disfrazado de afecto. Mereces mejor y nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Creo en ti como Raquel creyó en mí. Ahora cree en ti mismo, con todo mi respeto y apoyo. Roberto Mendoza y los consejos del abuelo. Recuerda, la dignidad no tiene edad. La justicia no tiene límite de tiempo. Y tú, sí, tú que estás leyendo esto ahora mismo, tienes más poder del que crees. Úsalo. Defiéndete, y cuando lo hagas, comparte tu historia para que otros sepan que también pueden hacerlo, porque al final no se trata solo de ganar una batalla legal, se trata de recuperar tu voz, se trata de mirar al espejo y reconocer a la persona que ves, se trata de dormir por la noche sabiendo que hiciste lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Esa es la verdadera victoria, esa es la verdadera libertad. Y si un viejo como yo pudo hacerlo, después de 43 años de matrimonio, después de perder a mi esposo, después de ser abandonado al lado de la carretera como basura, si yo pude levantarme, sacudir el polvo y pelear por lo que era mío, entonces tú también puedes. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo ha pasado, no importa quién te traicionó o qué tan profundo fue el corte. Puedes sanar, puedes pelear,
Puedes ganar, y cuando lo hagas, cuando estés del otro lado, cuando estés sentado en tu propio porche, viendo el amanecer sobre tu nueva vida, recordarás este momento, recordarás estas palabras, y sonreirás, porque finalmente entenderás lo que yo entiendo ahora. La traición no fue el final, fue el comienzo de encontrar mi fuerza, el comienzo de conocer mi valor, el comienzo de vivir con dignidad en lugar de solo sobrevivir con amor mal colocado. Así que gracias, Javier, donde sea que estés, no por lo que hiciste, sino por lo que me obligaste a convertirme. Alguien que se respeta a sí mismo, alguien que conoce su valor, alguien que nunca más permitirá que el amor se use como excusa para el abuso. Y a ti, querido espectador, te digo esto, tu capítulo todavía está siendo escrito, la pluma está en tu mano. Elige sabiamente, escribe con valentía, y nunca, nunca dejes que nadie más dicte el final de tu historia, porque esta es tu vida, tu dignidad, tu elección. Elige pelearte, siempre vale la pena. Con amor, respeto y solidaridad inquebrantable, Roberto Mendoza. Los consejos del abuelo,